Hola, soy Adriana Vergara. Bienvenidos a Conexión Divergente. Un espacio donde hablamos de muchos temas que nos invitan a replantearnos esto que consideramos normalidad. Hola, hola con todos. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper importante. Me lo piden muchísimo los padres, así que aquí lo vamos a dejar en podcast, en videito para quienes prefieren ver el video en YouTube. Y es, ¿le cuento o no le cuento a mis hijos que tienen altas capacidades? ¿Les digo? ¿Cómo les digo? Estos primeros momentos en los que estamos tratando de entender qué es lo que pasa con nuestros hijos, por qué son diferentes, por qué están batallando en el colegio o socialmente, que nos llevan a buscar evaluaciones y eventualmente a tener una identificación positiva en altas capacidades o en algunos casos una doble excepcionalidad, es decir, altas capacidades TDAH, altas capacidades autismo, altas capacidades dislexia o alguna otra neurodivergencia. Normalmente es solo un primer paso y es el principio de un enorme camino con nuestros peques, de una vida completa. Nos cambia la mirada, nos cambia la vida. Desde ese momento, de alguna manera, también tenemos un poco más de claridad frente al porqué de muchas cosas. Empezamos a entender mejor el perfil de nuestros nenes, su potencial, sus desafíos, y desde ese lugar podemos acompañarlos mejor. Yo soy muy, muy amiga de las evaluaciones. Realmente las evaluaciones no se hacen para poner etiquetas, las evaluaciones se hacen para entender el perfil del niño, de la niña, y poderle acompañar de la mejor manera, darles las mejores herramientas para que encuentren funcionalidad y calidad de vida, para que tengan una vida plena, para que puedan desarrollar su potencial, para que puedan eventualmente convertirse en adolescentes y en adultos con una vida plena, con una vida funcional, con una vida en la cual se sientan a gusto con su proyecto de vida. Ese es el objetivo. El objetivo no es que entren en la NASA a los 14 años y que sean reconocidos mundialmente, que encuentren la cura del cáncer, del SIDA. Ok, si lo logran y lo quieren hacer, maravilloso, pero realmente el objetivo nuestro como padres, cuando hablamos de potencial en nuestros hijos de altas capacidades, tiene también que ver con el potencial de tener una vida plena y de tener un proyecto de vida a gusto. A veces damos demasiada importancia al éxito académico, profesional, sin tener en cuenta la importancia de toda la parte emocional, de la salud mental. Y de nada sirve tener una super carrera si yo no me siento a gusto con mi vida, de nada me sirve tener dinero si me siento miserable con mi vida. Entonces, nosotros como padres, en el momento en que recibimos esta identificación o este diagnóstico, tenemos la tarea de empezar primero a educarnos, porque son cosas de las que está bien no saber. Este espacio que yo he creado para ustedes, este podcast que he creado para ustedes, en parte busca darles información, porque yo también he sido una persona que ha estado perdida en este proceso, descubriendo, educándome. Yo también soy mamá con una nena de altas capacidades y en el camino también he descubierto que soy una adulta neurodivergente. Entonces, educarnos, encontrar la información adecuada es lo principal y es el principio de todo. Antes de yo hablar, comunicar algo a mis hijos, yo primero necesito entenderlo, necesito entender de qué se trata esto de tener altas capacidades, qué se trata tener una doble excepcionalidad, de qué se trata, qué significa más allá de un diagnóstico, más allá de un nombre, qué implica esto para la vida, qué implica esto a nivel de cómo eres tú, qué percibes del mundo, de tu sensibilidad, de cómo funciona tu cerebro, cómo funciona tu cuerpo también. No nos podemos olvidar del cuerpo de las personas neurodivergentes. El cuerpo no solamente está hecho para cargar la cabeza llena de ideas, el cuerpo hace parte integral del trabajo que tenemos que hacer con nuestros nenes. Entonces, la primera invitación para contestar esta pregunta de cómo le digo, qué le digo, cuándo le digo, es primero te tienes que educar tú. Empieza a educarte tú, empieza a leer, busca los grupos de apoyo, busca terapia, busca asesoría. Realmente es muy importante cada inversión que tú hagas en informarte, en acompañamiento profesional adecuado, no lo que me dijo la señora de la tienda y lo que cree la tía Maruja, en acompañamiento adecuado de personas formadas con especialización. Créeme que no te vas a arrepentir porque va a ser una inversión para la salud mental de la familia, de todos. Esto es un tema sistémico, esto es un tema entre todos, esto te afecta a ti, afecta a tus hijos, afecta a los otros hermanos, si hay otros hermanos.
Entonces es muy importante que entendamos que nosotros como adultos somos la base de la salud emocional de estos niños y tenemos la responsabilidad de prepararnos, de trabajar en nosotros y de tener información adecuada, actualizada, libre de mitos, de estereotipos, de expectativas equivocadas, porque a eso es a lo que se van a enfrentar nuestros nenes al mundo. Nuestros nenes salen a un mundo en donde todo lo que se relaciona a altas capacidades hace referencia a Sheldon Cooper en Big Bang Theory o a estos estereotipos equivocados de el genio loco en su laboratorio. Realmente hay tantas maneras de ser una persona con altas capacidades como personas con altas capacidades existen en el mundo. Cada uno, cada niño, cada adulto con altas capacidades es diferente. Entonces necesitamos empezar a tener herramientas para que nuestros nenes puedan enfrentarse a esta información equivocada que existe afuera, en la cultura, en el sistema educativo, sobre lo que son los niños con altas capacidades. Nuestros nenes están en edades en que están construyendo su identidad, su autorreferencia, su sentido de autoeficacia, todo aquello que van a llevar a la adultez y les va a permitir tener o no una vida plena. Entonces es muy importante que nosotros desde casa les demos las herramientas que ellos necesitan para poder enfrentarse a esta información equivocada, información limitante, dañina, nociva, frente a estereotipos equivocados de lo que son las altas capacidades, para que puedan también ser resilientes y puedan tener espacio para construir su propia identidad, encontrar quiénes son, qué les gusta, para qué son buenos, más allá del discurso y de las expectativas externas o del discurso externo o percepción externa de lo que son las altas capacidades. Nuestros nenes se van a enfrentar a un mundo que, aunque le encanta llenarse la boca con palabras como inclusión y no discriminación, es un mundo discriminatorio y es un mundo normativo, es un mundo que está hecho para las personas y para los niños neurotípicos y en donde una de las batallas más grandes en las que seguimos trabajando las personas con cualquier neurodivergencia, ya sea TDAH, TEA, dislexia, altas capacidades, doble excepcionalidad y bueno, hay otras, pero en donde las personas neurodivergentes seguimos trabajando porque a nuestros niños se les permita ser y no fingir. Nosotros venimos de modelos en donde todo el trabajo enfocado hacia las neurodivergencias está orientado hacia enseñar a los niños y niñas neurodivergentes a comportarse o a generar resultados de niño neurotípico. Y esto se llama enmascaramiento. Es distinto enseñar a un niño a entenderse, a encontrar su potencial, a trabajar su déficit o desafío desde lugares donde tiene herramientas, a enseñarles que son inadecuados y que la forma en que actúan, sienten, procesan la información, su sensibilidad es inadecuada y que tienen que generar conductas adecuadas a un entorno neurotípico. Eso se llama fingir, eso se llama enmascarar, eso se llama actuar. Nosotros no buscamos que nuestros nenes aprendan a parecer normales. Nosotros no buscamos que nuestros nenes se parezcan a los demás niños del curso. Nosotros no queremos que nuestros nenes aprendan a actuar como los demás niños. Nosotros no queremos que nuestros nenes aprendan a relacionarse desde este lugar donde se relacionan todos los demás niños que no son como él o como ella. Nuestra tarea no es enseñarles a ponerse máscaras y a parecerse a los demás. El enmascaramiento es uno de los lugares donde se origina el mayor sufrimiento emocional y en adultos neurodivergentes es una de las principales razones por las cuales se generan depresión, ansiedad, trastornos de salud mental de muchos tipos. Entonces nosotros no buscamos que nuestros nenes se vuelvan unos maestros en el enmascarar, en el pasar desapercibidos, en el ajustarse a lo que el profesor espera de él o la tía espera de él o los amigos esperen de él o de ella. Nosotros buscamos darles herramientas para que se sientan cómodos en esa piel, en ese ser diferente, que entiendan que son distintos, por supuesto, porque tienen un cableado diferente a nivel neurológico, vienen construidos de manera distinta, así por fuera se vean igual que el resto del mundo, tienen un disco duro diferente. Entonces necesitamos enseñarles a que está bien ser diferentes y enseñarles a transitar, a navegar esa diferencia, encontrando en esa diferencia su potencial, sus habilidades, sus cualidades y también identificando sus desafíos o su déficit.
porque todos los seres humanos tenemos desafíos y déficit y todos tenemos la capacidad de encontrar potencial y desde ese lugar, desde nuestras habilidades, transitar cualquier déficit o cualquier dificultad que tengamos. Entonces nuestra tarea es ayudarles a encontrar eso, ayudarles a encontrar su verdadero ser, ayudarles a encontrar para qué son buenos, qué les gusta, qué los mueve, con qué vibran. No importa cuál sea la etiqueta que pongamos encima, no importa si es un TDAH, un TEA, unas altas capacidades, una doble excepcionalidad, no importa ese título. Lo importante es que ellos entiendan que son diferentes estadísticamente hablando y entendamos la diferencia y la normalidad desde un lugar estadístico. La mayoría de los niños van a ser muy distintos a ellos y la mayoría de los niños van a tener intereses y gustos muy diferentes a los de ellos. La mayoría de las personas con las que se van a encontrar en la vida, en su colegio, sus maestros, van a ser distintos a ellos. Y cuando digo distintos, es que tenemos un funcionamiento neurológico diferente, en donde se percibe el mundo, empezando desde los sentidos. La mayoría de personas neurodivergentes tienen algún tipo de hiperexcitabilidad o hipersensibilidad, o también puede ser una hiposensibilidad, dependiendo del perfil. Pero empecemos por los sentidos, que no son cinco, sino ocho. Se percibe la información de manera distinta, se procesa de manera diferente. Hay una sensibilidad a nivel, empezando de lo básico, de los sentidos, de los órganos de los sentidos. Se percibe este mundo que me rodea, esto que huelo, siento, veo, pienso, se maneja distinto. Entonces empecemos por ese lugar. Tú vas a percibir el mundo de manera diferente y vas a integrar esa información de manera diferente. La manera en que razonas es diferente. La manera en que sientes tus emociones es diferente. La manera en que llegas a resultados es diferente. La manera en que manejas la lógica de las cosas es distinta. Tú manejas un lenguaje a veces distinto al de los demás, entendiendo el lenguaje como esta manera de interpretar esta realidad que tengo afuera. Entonces, en un mundo donde la mayoría de personas va a hablar un idioma, tú estás hablando un idioma distinto y es natural que te cueste a veces entender a esas otras personas que no hablan tu idioma y es natural que esas otras personas que hablan otro idioma no te entiendan a ti. Está bien ser diferente. Y parte de ir creciendo o el ir encontrando o ir nutriendo habilidades en nuestra vida es cómo logro yo, viniendo programado con este idioma, con esta manera de ser distinta, con esta manera de percibir el mundo de manera diferente, cómo logro yo una funcionalidad que me permita también comunicarme con estas otras personas que son distintas a mí, relacionarme con estas otras personas que son distintas a mí, encontrar puntos en común en donde podamos relacionarnos desde un lugar pleno y desde un lugar satisfactorio. Entonces no buscamos que nuestros nenes olviden su idioma original y aprendan a hablar únicamente el idioma de estas otras personas. Eso se llama enmascarar. No buscamos que solo hablen este idioma, buscamos que se sientan a gusto con este idioma que hablan, con esta manera de ser que son en el mundo y puedan también comunicarse con este mundo de lo normotípico, ¿sí? Buscamos, de nuevo les digo, funcionalidad y calidad de vida, no normalidad. Cuando nosotros evaluamos a nuestros nenes, tomemos el caso de unas altas capacidades. Si tenemos nenes que están en el percentil 98, 99, esto significa que solamente un 1 o 2% de la población está sobre ellos en esta escala de normalidad, ¿ok? Y eso significa que va a ser mucho más difícil para ellos encontrarse con este pequeño porcentaje de seres humanos chiquitos o grandes, no importa porque nos pasa a los adultos también, que son más parecidos, que hablan un idioma parecido al de ellos o al de ellas. La socialización no es que las personas neurodivergentes y los niños neurodivergentes disfruten necesariamente la soledad. Lo que pasa es que la soledad a veces es la opción que tienen cuando todos los demás alrededor son demasiado diferentes a mí y no los entiendo o no me interesa lo que a ellos les interesa. Suele pasar mucho con los niños con altas capacidades en donde están las asincronías, en donde de pronto cognitivamente tenemos un nene que está en algunos temas con 16 años y su edad cronológica es de 10, pero su edad emocional es de 8. Entonces tenemos tres
seres humanos de tres edades distintas conviviendo dentro de ese ser. Es una cosa loquísima y difícil de transitar, porque mis intereses de pronto no son los mismos de los niños de mi edad y de pronto la manera en que ellos se relacionan a nivel socioemocional es muy madura para mí, porque tal vez yo soy un poquito más inmaduro que ellos en esta parte. Y eso hace que sea muy difícil la parte de la socialización. Y la primera invitación que yo les quiero hacer a ustedes es, parte de nuestra tarea es trabajar la angustia que a nosotros nos genera eso y no proyectarla en nuestros hijos, no forzar relaciones forzadas, no obligarlos a estar en cosas que no quieren estar, no obligarlos a juntarse con personas con las que definitivamente vemos que no disfrutan y no tienen nada en común. Y más bien el esfuerzo está enfocado en ir encontrando, ir construyendo una comunidad de pares. Pares no necesariamente tienen que ser de la misma edad, pero pares a nivel de intereses, pares a nivel de gustos, pares a nivel de habilidades. Entonces, si tú tienes un nene, no sé, que le encanta la música, está bien ir encontrando esos espacios donde de pronto tenga amigos más grandes o más chiquitos, pero que se encuentren en ese lugar en común en donde la música es lo que los une. Entonces, en vez de forzar estas relaciones y en vez de forzar una socialización desde un lugar en donde los nenes tienen que actuar como neurotípicos y tienen que socializar desde los intereses de la mayoría, vamos encontrando esas pocas personas, esos espacios en donde ellos puedan encontrar otros niños y niñas con los que resuenen y sientan que se nutren y con quienes sientan que pueden ser auténticos, ¿ok? Naturalmente también se van a relacionar con todo tipo de niños, porque en la escuela, en todos los espacios de socialización hay todo tipo de niños, pero es importante nutrir estos espacios en donde puedan encontrar pares, pares con los que se sientan que tienen un espejo, que hay algo que se refleja, que hay un lugar en común donde nos entendemos. Bueno, ahora, ¿por qué tiene esto que ver con el tema de hoy, la grabación, que es le digo, cómo le digo, cómo no le digo? No puedo hablar de este tema sin hablar del enmascaramiento, que era de lo que les estaba hablando antes. Nosotros necesitamos liberarnos de todas estas eh, concepciones equivocadas frente a lo que es ser una persona con altas capacidades o una persona autista o una persona con TDAH o una persona con doble excepcionalidad. Y necesitamos empezar a entender estas etiquetas desde un lugar de cómo funciona en el mundo esta persona. ¿Cómo funciona este cerebrito? ¿Cómo funciona esta emocionalidad? ¿Cómo transito mis emociones? ¿Cómo manejo mi sensorialidad? ¿Cómo manejo mi lógica, mi razonamiento? Estas características, entender las características que vienen con estas etiquetas. De nuevo les digo, la etiqueta no me sirve a mí de nada, la etiqueta es una etiqueta. Es un mapa de ruta, veámoslo como un mapa que me permite entender mejor el perfil de mi hijo, de mi hija y acompañarlo mejor, nutrir mejor lo que necesite para estar mejor y ayudarle a explotar ese potencial que tenga ahí, porque todos tenemos potencial. ¿Cómo informarle a un nene o una nena que tiene altas capacidades? Sencillamente sentarnos con ellos y con toda la tranquilidad del mundo decirle, mira, y sobre todo que previamente debe haber habido una evaluación. Lo primero es que yo los invito a que sean muy transparentes con ellos. Si van a hacer una evaluación, los nenes no son tontos y están viendo que están yendo a un lugar y que les están preguntando un montón de cosas y les están poniendo a hacer un montón de ejercicios. Está bien decirles, dependiendo de la edad, obviamente hay que ajustarnos a un lenguaje adecuado para la edad. Pero está bien decirles, si son chiquitos, que vamos a ir a un lugar donde nos van a ayudar a entender cómo funciona mejor su cerebro, la forma en que piensan, la forma en que sienten. Y está bien decirles que esta persona es experta y les va a ayudar a entenderse mejor y a entenderlos mejor. Y si son más grandes, pues ya podemos hablar con una terminología pues un poco más técnica, digámoslo así, explicar que vamos a hacer una evaluación en donde vamos a ver sus habilidades, su capacidad, vamos a tratar de entender cómo aprende mejor, cómo puede estar mejor en la escuela, cómo puede estar mejor con los amigos, evaluar y encontrar diagnósticos o identificar altas capacidades. Y a la larga lo que nos permite es ir entendiendo un perfil para ir encontrando un mejor funcionamiento y una mejor calidad de vida. Y eso es lo que podemos decir. Estamos haciendo esto para ver cómo te podemos ayudar, cómo podemos nutrir eso que eres, para ayudarte a encontrar tu potencial. Está bien hablar con las palabras que son y con transparencia. No tenemos que ocultar nada a nuestros nenes. Y
Cuando tengamos ya un diagnóstico de altas capacidades, esto sí ya voy específico a las altas capacidades, diagnóstico no, una identificación. Cuando hablamos de altas capacidades no hablamos de diagnóstico, hablamos de identificación. Diagnóstico es em, para otras neurodivergencias como TDAH, TEA, dislexia, trastornos específicos del aprendizaje, etcétera. Pero cuando hablamos de una evaluación de altas capacidades, lo que estamos hablando es de detección o identificación. Entonces, si ya tenemos una evaluación que se ha hecho que efectivamente identifica a mi nene como altas capacidades, como una persona con altas capacidades, a mí me van a entregar un informe en donde hay una cantidad de números, en donde hay una cantidad de resultados. Y está bien que ustedes se sienten con el psicólogo y que le pidan al psicólogo, al psicopedagogo, al neurólogo, a quien les haya hecho la evaluación, que les explique todo, aclaren todas sus dudas. Yo en mi consulta personal también acompaño a muchos padres que vienen con diagnósticos que no entienden muy bien y tal vez no se han sentido a gusto o han sentido que no es adecuado hacer tantas preguntas y vienen muy confundidos con lo que tienen en el informe. Entonces, yo hago este acompañamiento de entender qué dice aquí, qué implica este perfil, pero los invito a que si ustedes están pagando por una evaluación o están en un proceso de una evaluación, se sientan con la libertad de preguntar y decir, mira, no entiendo esto, qué significa esto, porque el que ustedes entiendan es lo que les permite a ustedes comunicarle a sus hijos con claridad algo. Si ustedes no entienden, no hay manera de comunicarle algo con claridad a un niño porque les va a hacer preguntas y ustedes no van a saber. Y está bien no saber. Otra manera es sentándonos con ellos a ver el informe. Hay niños que son muy matemáticos, entonces les sirve entender este tema de las medias, los percentiles y mostrar dónde están. Y siento que el mensaje más importante cuando ya hay una identificación positiva de unas altas capacidades es que nosotros como adultos necesitamos empezar a cambiar lo que creemos de las altas capacidades. Altas capacidades no es ser mejor que otros o peor. Altas capacidades no me pone en un pedestal y no me pone encima de, porque un mito que existe es que el niño que es identificado con altas capacidades es altivo y creído y le falta humildad. No, no, eso no tiene nada que ver con la condición de las altas capacidades. Las altas capacidades no tienen que ver con un estatus de nada. Las altas capacidades tienen que ver con una manera de ser y estar y existir en el mundo. Y esto es bueno decirlo que le dije yo a mi hija y que invito yo a que los padres expliquen con sus palabras naturalmente, y es que tienen un cerebro que funciona diferente al de muchos otros niños, que es un cerebro que maneja información más rápido, por lo cual aprende más rápido, que es un cerebro que al trabajar más rápido también necesita más información porque si no se desespera sin tener información, que es esa ansiedad del niño que se siente aburrido porque el nivel no es suficiente para él. Está bien sentirse así. Está bien sentir que quieres más porque tu cerebro te pide más. Es un cerebro más rápido, es un cerebro de carreras, ¿sí? Y esto no significa que seas mejor a otras personas. Cada persona aprende de una manera distinta y tu cerebro es un cerebro que viene cableado para aprender más rápido, pero eso también tiene sus desventajas a veces. Y es que así como tú manejas mucha información muy rápido, también manejas muy rápido tus emociones y con mucha intensidad. Entonces, eres una persona con una emocionalidad mucho más sensible, eres una persona con más sensibilidad. Entonces es un poco, dependiendo del perfil del niño, porque cada perfil es distinto, es un poco explicarle que sencillamente tiene un funcionamiento distinto y una sensibilidad distinta y una sensorialidad distinta. Y que sí es muy diferente al resto de sus compañeros, porque estadísticamente es más difícil encontrar niños o niñas como él, pero que no significa que esté mal ser distinto. Nosotros necesitamos normalizar la diferencia, necesitamos dejar de tenerle miedo al ser diferentes. Ser diferentes es ser diferentes, punto final, no es nada más. Solamente eres muy diferente en muchas cosas a muchos compañeros, pero también va a haber cosas en las cuales te encuentras con ellos y tienes gustos iguales con ellos. Está bien que te sientas distinto porque hay muy pocos niños o niñas como tú. Y también está bien que sea un poco más difícil para ti el colegio porque seguramente necesitas algo diferente. Tu cerebrito necesita algo diferente. Llévenlo a un tema de un funcionamiento neurológico. Y sobre todo también nuestros nenes necesitan entender que las altas capacidades son un potencial, son como un músculo y si tú no lo usas, se atrofia. Esto no es que tú naciste así y vas a ser así toda la vida y entonces eres superior al resto de la humanidad. No,
Tú tienes un cerebro que tiene esta capacidad de aprender más rápido, pero si tú no te sientas a aprender, no aprendes, ¿sí? Y tú tienes un cerebro que es una bala, rapidísimo, ¿sí? Y necesitas más información. Pero si tú no nutres a tu cerebrito con información de calidad y con actividades de calidad, pues sencillamente ese potencial se va adormeciendo, se va perdiendo. Entonces, es muy importante también esta parte porque las altas capacidades no son algo dado, estático y ya atribuido para el resto de la vida. Las altas capacidades son una neurodivergencia, son un funcionamiento distinto neurológico, tiene toda una serie de características, pero también el cerebro funciona en relación con el exterior, el cerebro se nutre de lo que recibe de afuera. Y el cerebro se nutre del contexto, de las actividades que yo hago, de las lecturas que yo hago. Y por eso es tan importante también que nuestros niños entiendan que ellos ahí tienen también una responsabilidad, que es la responsabilidad del autocuidado, la responsabilidad de nutrirse, la responsabilidad de tener cuidado y de ser cuidadosos desde este lugar, de nutrir, de elegir la información que reciben. Yo puedo tener el potencial y las altas capacidades del mundo, pero si yo todo el día estoy viendo tonteras en YouTube, pues eso es lo que va a aprender mi cerebro, ¿sí? Estoy poniendo cualquier ejemplo, ¿no? No tengo nada en contra de ninguna plataforma, pero a lo que voy es que nuestros niños necesitan saber que ellos son sujetos activos en la construcción de eso que ellos son, que ellos tienen que poner de su parte. Tener altas capacidades no es poder hacer todo bien. Ojo con esto, tener altas capacidades no es ser bueno en todo. Tener altas capacidades también es que me cueste hacer ciertas cosas y nosotros necesitamos darle el permiso a nuestros niños de batallar y de tener dificultad con algunas cosas. No somos buenos para todo. Entonces, tenemos que ir ayudando a nuestros nenes a ir entendiendo que tienen permiso de equivocarse, que tienen permiso de sacar malas notas, que tienen permiso como cualquier niño de no saberlo todo y dejemos también de poner esa vara altísima, de mostrarlos a ellos, al mundo, como si fueran algo superior. Cuando los niños se sienten así, es porque nosotros enviamos ese mensaje. Nuestros nenes con altas capacidades no son superiores a nadie. Entendamos entonces que cuando hablamos de un rango superior, estamos hablando de un concepto estadístico, estamos hablando de un número en una curva, en una distribución de normalidad, no una superioridad frente a otras personas. Es muy importante que nuestros nenes sepan que ellos son personas que tienen la responsabilidad de desarrollar su talento, que ellos pueden trabajar por desarrollarlo, que ellos tienen la capacidad de mejorar, de evolucionar, de cambiar, porque esto también les da la oportunidad de cambiar lo que no les gusta o lo que les cuesta. No es algo estático. Entonces, cuando nosotros hablemos con nuestros nenes, está bien explicarles la estadística, está bien explicarles qué es una curva de distribución normal, está bien explicarles dónde se encuentran, qué significa estar en este lugar. Y desde este lugar también explicarles que estamos hablando de un potencial que necesitamos nutrir, que necesitamos enriquecer. Entonces, cuando nosotros hablemos con nuestros nenes, hablemos con la verdad y desde un lugar del funcionamiento de las cosas, no desde lugares atribuidos de eres súper inteligente y eres mejor que otros, ¿sí? Yo a veces siento que hace mucho daño a la comunidad de altas capacidades precisamente todo este criterio de pronto antiguo que se centraba mucho en el cociente intelectual como la única característica que importaba para determinar si alguien tenía altas capacidades o no. Y un poco como que exista esta como competencia entre el que tenga el cociente intelectual más alto. Miren, no se trata de esto, acá nadie está compitiendo con nadie. Cada ser humano es distinto y nuestros nenes de altas capacidades, cada uno tiene un perfil diferente, cada uno va a tener capacidades distintas, habilidades distintas y desafíos diferentes. Entonces, esto no es una competencia para demostrar quién está por encima de quién o quién es mejor de quién. Esto es una carrera, digámoslo así, para acompañar en estos años tan importantes de la infancia y de la adolescencia aprovechar estas ventanas de oportunidad que existan para ayudarles a nutrir su potencial y encontrar aquello para lo que son buenos, para lo que les gusta y que desde ese lugar puedan construir un proyecto de vida que tenga sentido, en el cual tengan calidad de vida y funcionalidad. Entonces, hablamos con nuestros nenes con claridad, hablamos con nuestros nenes respondiéndole las preguntas que tengan, hablamos con nuestros nenes también dándoles espacio para que hablen de sus miedos, lo que no les gusta,
lo que les es difícil, porque si no lo pueden hablar con nosotros, no lo van a poder hablar con nadie. Entonces está bien también darles el permiso de hablar con nosotros y decirles cualquier cosa, cualquier pregunta que tengas, cualquier dificultad que tengas, me la cuentas, que mi tarea como adulto es acompañarte. Entonces, abramos esa puerta de dar el chance a ellos de poder hablar con nosotros también de lo que es un desafío para ellos. Cuando nosotros abrimos esa puerta, también los estamos protegiendo de muchas maneras, estamos disminuyendo su vulnerabilidad porque tienen un adulto que los puede proteger, que puede actuar a tiempo, que puede intervenir en situaciones que pueden ser incluso tan difíciles como un bullying. Em, Otra cosa muy importante que nos preguntan bastante a las personas que trabajamos en esto es, mejor yo no le cuento, mejor yo no le digo para que no se sienta diferente. Miren, lo peor que podemos hacer es hacer como si no estuviera pasando nada. Uno no crece y se le pasan las altas capacidades, uno no crece y se le pasa el TDAH o se le pasa el autismo. Cuando nosotros no tenemos adultos que nos ayuden a integrar esto de somos distintos y por qué lo somos y a entenderlo desde un lugar sano, desde un lugar de esto está bien también, lo que empezamos es a sentir que somos inadecuados y empezamos a construir identidades muy llenas de enmascaramiento, de ansiedad y definitivamente a largo plazo pues esto no es bueno para nadie. Em, los niños necesitan saber por qué los estamos evaluando, necesitan saber por qué los estamos poniendo en un programa de altas capacidades, necesitan saber qué es esto de las altas capacidades, necesitan ser informados, estamos evaluándolos a ellos, estamos tomando decisiones sobre su vida, ellos necesitan ser parte de esto y parte de esto es entendiendo de qué se trata, pudiendo preguntar y pudiendo recibir claridad e información por parte de nosotros que les permitan sentir seguridad frente a esto que está pasando, ¿sí? Desde ese lugar es mucho más fácil hablar cuando las cosas no funcionen, darles herramientas para que puedan ser resilientes, porque de nuevo les digo lo que les dije al principio, se van a enfrentar a un mundo lleno de expectativas equivocadas frente a ellos, lleno de estereotipos limitantes, lleno de etiquetas negativas y la única manera en que ellos pueden protegerse de esto y sentirse seguros de lo que son y orgullosos de lo que son y capaces y tener un autoconcepto, una autoestima sanos es desde casa recibiendo esto, desde casa recibiendo y construyendo esta noción de que lo que son está bien. Entonces, yo los invito, papás, abuelos, cuidadores, a que si no saben cómo comunicarlo a sus peques o no entienden bien de qué se trata esto, porque está bien no saberlo, de nuevo les digo, busquen espacios, busquen ayuda, busquen profesionales, me pueden buscar a mí, pueden buscar a mis colegas. Hay podcasts, hay videos, hay libros, pero empecemos a buscar claridad primero nosotros los adultos. Cuando nosotros tengamos claridad, ninguna pregunta va a ser difícil y ninguna pregunta nos va a quedar grande. Recuerden ya para cerrar que nuestra tarea es generar contextos en donde nuestros niños y niñas se sientan seguros, y desde ese lugar todo lo demás se puede trabajar. Entonces tenemos que trabajar mucho en nuestras inseguridades, en nuestros miedos, en nuestra ansiedad, para que esto no se proyecte en la relación con ellos. Está bien tener dudas, está bien estar asustados, está bien no saber, pero también es nuestra responsabilidad trabajar para lograr encontrar calma, información, para sentirnos empoderados nosotros también como adultos y poder acompañar a nuestros nenes en estos procesos. Les recuerdo que para los que son más chiquititos, hasta los 10 años, tengo una herramienta que yo he desarrollado que está gratuita y hay un libro que ustedes pueden leer con los peques, un diario. Esta herramienta tiene un libro, tiene un diario, tiene videos para ustedes en donde se transita un poquito este tema de cuáles son las características de las altas capacidades. Es un cuentito también muy lindo para acompañarlos a ellos y que entiendan de qué se trata esto de las altas capacidades y las neurodivergencias. Entonces también aprovechenlo, va a estar el link aquí colgado en la descripción del video o del podcast. Bueno, muchísimas gracias y espero que les haya dado un poco de claridad esto que hemos hablado y con muchísimo gusto ustedes saben que siempre pueden contactarme, pueden escribirme y yo siempre voy a estar dispuesta a compartirles un recurso o a ayudarles. Bueno, estén bien, chao. Espero que este contenido te haya sido de utilidad. Comparte, difunde, comenta y no te olvides de seguirme para no perderte lo que viene.